vamos a platicar con José Luis Enrique Zambell. ¿Cuántas campañas políticas para gobernador hemos visto, querido José Luis? Te digo hemos visto porque somos, pues, a lo mejor un poco mayor que tú, pero bueno, yo recuerdo que José Luis Enrique Zambell anda en esto por lo menos desde la época de don Agustín, ¿no? No. Un poquito más adelante. Sí, después. Sí, digo, me tocó vivir de cierta manera la campaña de Gutiérrez Barrios, porque yo estaba terminando la universidad, y en aquel tiempo, en esa fórmula, el candidato a diputado local por Coatepec fue mi padre, que en paz descanse. Sí, cómo no. José Luis Enríquez González. Y entonces me involucré con el activismo universitario y de la época, desde lo que fueron unas especies de brigadas estudiantiles, y luego también ahí me incorporé a algunas tareas que amablemente me delegó en aquel tiempo Susana Torres Hernández, que vino al gabinete posteriormente de... Quien a la sazón fue directora de inversión pública, sí, si mal no recuerdo. Cuando era una área de planeación y programación para la inversión pública en su conjunto, con unas políticas públicas de bastante seriedad, ¿eh? En ese entonces todavía no había secretarías. Fue don Fernando justamente el que hizo esa gran reforma, porque fue una reforma extraordinaria en materia administrativa, el sectorizar muchas direcciones que andaban por ahí sueltas y convertirlas en secretarías de cada ramo. Y bueno, yo te pregunto, pues, de eso hace 30 años. Yo también, sí, 25, más o menos en esa época, correcto, empecé a participar desde el plano de la observación de las campañas políticas. Hay que decirlo, en ese entonces la campaña era la del PRI, no como ahora que está más competido el asunto. La gran campaña era la del PRI. Yo no me acuerdo contra don Fernando quién era candidato de otros partidos, si había, que sí debe haber habido, yo no lo recuerdo. Recuerdo ya después, en la época de Patricio Chirinos, pues al ingeniero Eberto Castillo, por ahí anduvo de candidato, creo que del PAN, Santiago Ramírez Cárdenas. Correcto, eso es. Después en la época del licenciado Alemán, bueno, pues Luis Pasos, Nacho Morales, ya se empezó a poner más interesante, aunque don Miguel la tenía ganada. Ahí la viví yo ya más de cerca. Ahí ya con licenciado Alemán Velasco, y ahí participé de manera muy fuerte. Yo ya era un servidor público en aquel tiempo con don Gonzalo Martínez Corbalá en el ISSSTE, y con Jorge Pabello Olmos aquí en el ISSSTE, y me convocaron el grupo cercano a don Miguel a trabajar con él, y luego me dieron la oportunidad de trabajar en su gabinete los 6 años, justamente con él, con don Miguel directamente, y en otros momentos a través de Noemí Quirasco y de Flavino Ríos Alvarado. Bueno, el caso es que hemos visto muchas campañas, el caso es que los tiempos han cambiado, las circunstancias de la política, de la sociedad, este tema de las redes sociales es una revolución, pero yo te pregunto, ¿cómo estás viendo tú la campaña del PRI en este momento en relación a todas esas que hemos visto en el pasado? Bien, yo creo que hay que tomar en cuenta el espacio y el tiempo de cada una de ellas. Tú mencionabas hace unos momentos que en aquella época pareciera ser que la única campaña era la del PRI. Pareciera, no era así. Ahora pareciera ser que no lo es. Ahora hay una mayor competencia, porque es natural que el país, más o menos de finales de los 80s hacia los 90s, empezó a discutir políticamente, y se ha ido polarizando mucho la discusión nacional, no solo en Veracruz, nacional. Y en este momento, a 2 semanas de haber arrancado oficialmente las campañas políticas, me parece que ahorita se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Pero aquí voy a retomar una vieja frase que le patentan al comandante Fidel Castro Ruz, que dice que siempre pasa igual cuando sucede lo mismo, al principio porque van llegando y al final porque ya se van. Pero en verdad me parece que las campañas van en la tonalidad y en el ritmo que deberían de llevar a 2 semanas de haberse iniciado. En los días pasados se hablaba de encuestas. Me parece que es una verdadera falta de respeto a los electores, porque a 2 semanas, ¿qué puedes medir? Faltándote varias semanas más para poder culminar campañas y llegar a la urna. No perdamos de vista que una encuesta no deja de ser una cuestión estadística 100%,
Y si queremos entrar realmente a la materia de la estadística o de la encuesta, pues que nos digan cuál ha sido la metodología, cuáles han sido las herramientas, cuál ha sido la muestra, y hasta ahora nadie lo ha hecho, solamente guerra de cifras, guerra de números, pero es natural en esta etapa. Esperémonos a un par de semanas más cuando haya ya fórmulas en los distritos, y seguramente ahí podremos medir de una mejor manera, pero sin duda los que estarán punteando, como parece ser que ahorita se marca, estará entre la fórmula del PRI y los partidos que le acompañan, y el PAN y el PRD. Oye, José Luis, bueno, y esto que voy a decir lo digo absolutamente yo bajo mi estricta responsabilidad. Al PRI lo tomaron por asalto una bola de personajes que ni eran políticos, ni eran priistas, que eran unos pillos, y lo tomaron por asalto, ¿no? Y ni decir que gobernaron, porque no se han dedicado a gobernar, se han dedicado a saquear. Esa es la realidad, y así hay personajes que han dirigido al PRI en los últimos años, como Jorge Carballo, como Eric Lagos, como Alberto Silva, personajes que son innombrables y que le hicieron mucho daño al PRI, hay que decirlo, y que la verdad es que pues perjudicaron mucho a este instituto político y a la vieja clase política veracruzana, de la cual podemos hablar de gente que a lo mejor en su momento no convenció mucho, pero que hablando en su conjunto era una clase política priista, veracruzana, muy respetable. Y están volviendo, están ahí, empezando por el candidato del PRI, que es Héctor Yunes, que tiene toda una vida trabajando desde el partido, al interior del partido, y que a lo largo de toda esa vida fue construyendo esta candidatura que ahora tiene. Y bueno, vemos que el presidente del partido pues es un histórico del priismo ese respetable de antes, no del que acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú que los viejos políticos estén retomando la actividad partidista pues para empujar y sacar al PRI adelante en esta contienda? Me parece que una característica principal entre muchas que tiene el Partido Revolucionario Institucional, o lo que se ha visto en la historia, al menos en los últimos años que comentamos hace un instante aquí en Veracruz, es que el PRI es un partido muy incluyente, muy dinámico, muy constante, pero incluyó muchos pillos en estos últimos años. Pero vale la pena también decir, Paco, que todos estos presidentes del PRI estatal en Veracruz que ha habido, que tú has mencionado, Alberto Silva, Eric Lagos, Jorge Carballo, ganaron elecciones. Y yo me quiero remontar al año pasado. Alfredo Ferrari hizo un gran trabajo político cuando todos opinaban en esas famosas encuestas. A lo mejor es el único que se salva, Alfredo Ferrari pertenece a una generación en la que está el candidato Héctor Yunes, en la denominada Alianza Generacional, y me parece que Alberto Silva, Eric Lagos y Jorge Carballo, los tres diputados federales actualmente, uno con licencia y dos en activo, hicieron su mejor papel, y la prueba está que los resultados les fueron favorables. Ahora bien, me parece que más allá de que pudo haber habido lastimaduras a esa vieja clase o vieja guardia política, me parece que también ellos trabajaron. Ellos no se sintieron lastimados, o al menos no lo hicieron saber así. El priismo en su conjunto suele ser muy disciplinado, suele ser muy institucional, como se ha mencionado en muchas ocasiones, y finalmente eso le da una gran diferencia a favor frente a los demás partidos que hoy en día andan totalmente descarriados, desangelados, muchos enfrentados, y el priismo lo hace cada vez más fuerte, más robusto, y por eso ha ganado, no ha perdido. Entonces tú ves a un PRI fortalecido, a un PRI como en los viejos tiempos, digamos. Tú decías hace un instante, hablabas de Felipe Amadeo Flores Espinosa. Digo, sin duda alguna, es el estereotipo de ese priismo de los 80s. Sí, es el priismo histórico. 80s, pero que hoy en día sigue vigente. No solamente representa al priismo hoy en día, Amadeo,
Flores Espinosa, sino también representa a una agrupación política y social vigente en muchos escenarios del Estado. Hay miembros de esta organización tan solo de Amadeo y de esa clase política que tú mencionas, que hoy en día están vigentes en sus municipios, en sus congregaciones, en sus localidades, en sus rancherías, en sus aceras, en todos lados. Y la prueba está que cuando llegue el momento de la elección, el PRI cubre cada una de sus casillas y se da el lujo de tener suplente tras suplente de cada posición. Por eso ganan. Bueno, pues ahí está el robustecimiento y el fortalecimiento del que hablo. Y eso no lo han entendido los partidos opositores al PRI. Ese es mi particular punto de vista. Oye, tú me imagino que estás observando la campaña del PRI y bueno, ¿te acuerdas de aquella célebre frase que dijo Gutiérrez Barrios cuando andaba en campaña, justamente en el sentido de que la campaña era un tragadero de hombres? Fue muy famosa la declaración en aquel entonces, refiriéndose a que precisamente por ese carácter incluyente del que tú hablas, pues muchas gentes, muchos políticos confluían en las campañas y no todos le podían seguir el ritmo a las campañas, y eso creo que sigue siendo así. Sigue siendo un grupo muy incluyente, muy extendido de personalidades las que confluyen en un proceso de esta naturaleza. Pero sigue siendo vigente eso del tragadero. Habrá quienes queden fuera en esta campaña y no lleguen a formar gobierno. A ver, no perdamos de vista que comúnmente, no en esta campaña, sino en todas las campañas políticas, se incluye a todo el que quiere participar, a todo el que quiere ayudar, a todo el que quiere servir. Y hoy más que nunca todos los partidos políticos, no solamente el PRI, todos los partidos políticos requieren de actores que dejen de ser simples observadores y pasen a ser actores activos. Y por supuesto, como en toda campaña, hay competencia al interior también. Y en esa competencia al interior, que yo espero y aspiro a que siga siendo leal y aleccionadora de cada uno de los actores, pues seguramente algunos aparecerán en una mejor posición que otra, pero no significa que sean mejor o peor como personas, sino porque seguramente las circunstancias así van a necesitar de sus perfiles en cada uno de esos espacios. Yo creo que los tragaderos de personas sucedía más en el pasado, como cuando tú mencionabas hace un momento de que no había otra competencia más que la que el PRI hacía. Era el único partido que se veía que el que hacía campaña, los demás eran observadores al 100% o casi al 100%. Hoy en día me parece que es totalmente diferente, y hoy, a diferencia del pasado, cuando había un equipo que era para la campaña y otro equipo para hacer gobierno, hoy me parece que está por verse, ¿eh? Yo creo que hoy el equipo de campaña seguramente aparecerá en sitios estelares del siguiente régimen en Veracruz de 2 años. Yo recuerdo que en la campaña de don Fernando Gutiérrez Barrios, alguno de los colaboradores que vino con él de la Ciudad de México aquí a trabajar, que si mal no recuerdo se llamaba Adolfo Mortera, se aventó una declaración que dijo algo así como, refiriéndose a los políticos de Veracruz y a las prácticas políticas de aquí de Veracruz, como aldeanos. Y eso caló mucho en su momento, no le gustó a la clase política, y don Fernando, que tenía mucha sensibilidad, lo corrió de la campaña. Es correcto. Yo lo conocí años después. A Mortera. Un hombre talentoso. Sí. Con una declaración desafortunada. Sí, lo conocí años después. A mí me toca, siendo titular de Acción Social y Giras con Liceo Alemán, y don Fernando siendo senador de la República, su fallecimiento, y me da la instrucción el gobernador alemán de darle todo el apoyo a la familia para los funerales. Y entonces ahí conozco a esta persona, y 2 o 3 años después que se hizo uno de los homenajes o reconocimientos a don Fernando en Boca del Río, en el Boulevard, ese es su monumento, el día que se develó el busto, fue un busto, ahora hay un monumento, primero fue un busto, ahí lo conocí, él incluso pronunció el mensaje o el discurso a nombre de los ex colaboradores, y sí, hizo toda una pieza extraordinaria. Era un hombre de talento que tuvo la mala ocurrencia de hacer esa declaración. Pues esa ocurrencia de la que tú hablas, yo recuerdo que después la ironizó don Rubén Pabello Acosta,
en el Día de la aldea. Sí, se volvió una expresión. La ironizó. Que tiene mucha carga, ¿no? Cuando se habla de la aldea. Lo que viene cierto es que me parece que hoy Veracruz, en este momento, necesita veracruzanos. Forzosamente, necesita veracruzanos arraigados en Veracruz. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, mi querido José Luis, son 8:16, vamos a mensajes, volvemos. José Luis Enríquez, oye, ya pronto dentro de 15 días empiezan las campañas para diputados. Esto cambia la dinámica del proceso político en general, ¿verdad? Sobre todo en el caso del PRI, porque ahí es donde ya la estructura territorial se empieza a mover, ¿no? Sí, no cambia simplemente, sino que se fortalece la velocidad. Esto es, puede pasar o va a pasar la campaña, o las campañas van a pasar de lo rápido a lo veloz, porque entonces la cobertura va a ser al mismo tiempo en todo el territorio. Ahorita la cobertura es en todo el territorio, propiamente en lo que se ve del candidato Héctor Yunes a dónde va, pero también hay otro ejército de personas que está trabajando sin el candidato. Obviamente, si le sumamos ahora a los candidatos a diputados locales en cada uno de los 30 distritos, y yo supongo que además los que vayan a ser candidatos por la vía plurinominal también deberán de hacer su propia campaña. Hoy es muy aventurado suponer que un candidato plurinominal se va a esperar en la hamaca a que concluya la elección y recibir su constancia de mayoría. Oye, tú eres optimista en cuanto a los resultados que va a haber en las elecciones para diputados, o sea, piensas que va a haber una mayoría abrumadora del PRI y sus aliados. Yo lo que creo es que más que va a haber una abrumadora elección en términos de un partido, me parece que va a haber una elección muy competida, muy reñida, en donde seguramente de aquí al día de la jornada electoral se van a cerrar los espacios de manera importante. E incluso no habría que descartar la posibilidad que por primera ocasión en el próximo Congreso del Estado hay una mayoría femenina de legisladores en Veracruz. Pues sí, porque de entrada la mitad de los candidatos de todos los partidos son damas. Es correcto, ¿no? Yo creo que se está viviendo una elección inédita y seguramente así va a seguir. De hecho, no perdamos de vista que las últimas dos elecciones en Veracruz, en el 2004 y en el 2010, terminaron judicializadas. Esta comenzó ya judicializada. La prueba está que se cuestionó desde un principio al árbitro electoral. Hace un momento estuvo aquí un funcionario del INE, que es el presidente del Consejo General del INE en el municipio, en el distrito de Coatepec, señor Gilberto Napoleón Tapia. Y estuvo también Gregorio Huesca, que es consejero. Y estuvimos platicando justamente de los temas electorales desde la perspectiva de la autoridad electoral, en este caso ahí en el distrito de Coatepec. Y bueno, hablábamos de el nivel de desconfianza que hay en el órgano local, no tanto por sesgos partidistas que pudieran tener los integrantes del Consejo General, que muchos sí los tienen, sino por una cuestión en la que hay un acuerdo generalizado de que no son lo suficientemente competentes, ni el secretario ejecutivo conoce del tema, pero los consejeros, ni el presidente del Consejo General, el señor Bonilla, ni muchos o casi ninguno de los miembros del Consejo General, de los consejeros. ¿Tú cómo ves esa parte? A ver, me parece que la figura de Alejandro Bonilla y la figura de Alfredo Roa, a los que te refieres hace un instante, son gente probada, o sea, son Bonilla gente, también. Sí, viene de Protección Civil, sí, nada que ver con lo electoral, sí, ¿no? Pero Alejandro hay que reconocerle que tiene una trayectoria importante en el quehacer de las instituciones, tanto públicas como organismos autónomos, o sea, no es un tipo improvisado, es un tipo preparado, listo, y Roa también, y muchos otros que están ahí en el seno del arbitraje o del árbitro electoral en esta ocasión. Lo que me parece lamentable es que hoy en día un organismo ciudadano como es el árbitro electoral esté cuestionado por los ciudadanos.
más allá de los sesgos de si son preparados o no preparados, si están listos o no están listos, apoyan un partido o a otro, o representan o tienen vínculos con un partido u otro, me parece que lo triste es que tantos millones de pesos han costado a los veracruzanos ciudadanizar al árbitro electoral y hoy se cuestiona. Para que no confiemos en él. Bueno, eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable. Pero ¿no crees que hay algunos elementos como para tener dudas, por lo menos? Bueno, el que haya elementos de sospecha no significa que sean de prueba. Mientras no sean de prueba, no dejan de ser sospecha. No es más que sospechosismo, diría el clásico. Pero lo que me parece lamentable, Frank, es que desafortunadamente hoy en día hay desconfianza al árbitro electoral. Es una tristeza que eso suceda, porque repito, esta es una elección inédita que está viviendo Veracruz. Bueno, pues la vamos a ver, ya falta poco, estamos a 50 días más o menos como decía, vayamos a las urnas. Don Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos, ¿para qué adivinar lo que se va a saber? Así es. Don Yayo, fundador, director. También presidente del PRI estatal. Fue presidente en la del PRI época estatal. del gobernador Acosta Lagunes. Así es. Y fue coordinador de comunicación social, fíjate. Sí, es correcto. Fíjate. Lo recuerdo muy bien, fue amigo de la familia, fue abogado de mi abuelo en el ingenio Cuatotolapan, en Juan Díaz Covarrubias, Veracruz. Sí, todo un personaje, don Yayo, del que ya platicaremos algún día. Claro. Yo también lo recuerdo con mucho afecto cuando dirigía el periódico Política aquí en Veracruz, que lo dirigió hasta el día de su muerte. Es correcto. No, pero dices muy bien, todo un personaje. Sí, todo un personaje lleno de anécdotas. Un gran periodista y un gran político. Era un hombre que combinaba esas dos actividades de manera extraordinaria. Y además un bohemiazo, Eso aparte. Era universal. Bueno, gracias José Luis, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.